¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Miguel Ángel Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal Radio, en donde, bueno, hoy abordaremos un tema por demás importante, que es el de las nuevas, o lo que se les conoce como las plataformas digitales. Bueno, no también dejo de recordarles que a través de nuestro Facebook pueden estar también actualizados todos los pequeños empresarios con nuestra serie de Hospital Pymes, en donde, bueno, recibirán algunos consejos, algunas observaciones, consideraciones para que sus negocios sigan adelante. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Espero que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias. Y para efectos de iniciar nuestro programa, vamos primero a ver cuáles son las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Voy a cambiarlo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el acuerdo por el cual se va a conocer el informe sobre la recaudación general participable y las participaciones. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Ya me empezamos, Ya me empezamos. Del Fondo de Fiscalización y Recaudación del primer trimestre. Ahí Juan Carlos, si gustas, ¿eh? No me digas eso. Y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a causa del coronavirus denominado COVID-19. 29 de mayo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, informó que Pemex tuvo una producción de 21.800 barriles de petróleo durante el primer trimestre del 2020 en 17 de los 20 campos prioritarios que arrancó el año pasado como una parte de su plan de reactivación. Esta extracción representó solo una cuarta parte de lo programado para el periodo en estos campos, que eran 89.000 barriles al día. 30 de mayo. La Secretaría de Economía informó este sábado que cuenta con 3.294 talleres, comercios y negocios registrados dentro de la plataforma Mercado Solidario, la cual será de utilidad para los prestadores de servicios y generadores en productos para facilitar transacciones sin tener que salir de casa. Info Fiscal. Consultorio Fiscal. Radio. Invertir. Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, Conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, amigos, pues bueno, continuamos con nuestro programa. Ya vieron las principales publicaciones del Diario Oficial de la Federación en nuestro Info Fiscal. Y bueno, vamos a hablar del tema de plataformas digitales. Para abordar este tema, contamos con el apoyo de la contadora pública Rocío Elizabeth Leiva Valdés. Rocío, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, contador Miguel Ángel Martínez. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que nuevamente me hacen favor de hacer. Agradezco también a la Facultad de Contaduría y Administración y esperamos que los comentarios y la información que brindamos les sea de utilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Les comento un poco. La contadora Rocío Elizabeth Leiva Valdés, ella es contadora pública egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también licenciada en Negocios Internacionales, egresada del Instituto Politécnico Nacional, es contadora certificada, bueno, tiene su propia firma donde lleva
varios servicios de forma independiente. Muy bien, pues igual les recuerdo que nuestras direcciones donde pueden hacer sus preguntas, este programa es en vivo, pueden hacer sus preguntas a través de esta misma, del mismo Facebook. Esperemos que tengan algunas inquietudes para ver si se las podemos aclarar. Bien, pues tomando entrando en materia en este tema de lo que son las plataformas digitales, que bueno, ya se ha manejado mucho el comercio a través de todo esto, pero ¿cuál sería el origen, cuál sería la razón, los antecedentes de esto de las plataformas digitales? Claro, bueno, pues todo esto deviene de ahora que vivimos en una economía tan globalizada, en el que las empresas se encuentran en distintos territorios a nivel nacional e internacional para poder llevar a cabo sus temas de comercio, de venta de productos, de prestación de servicios. En el tema de comercio digital, que ha tenido un crecimiento de un 400%, en el cual antes o ahora 1 de cada 6 compradores usa aplicaciones de Internet. Organismos internacionales, por recomendaciones internacionales, como lo es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, implementó diversos proyectos como es el Plan BEPS para evitar la erosión de las bases y transferencias de beneficios. Esta economía tan globalizada pues nos facilita ciertas situaciones, más que nada en temas empresariales. Países del G20, de la OCDE, ante todo este crecimiento de esta economía digital, para poder modernizar algunas normas impositivas e internacionales, dan inicio al Plan BEPS. La OCDE recomienda ciertos estándares o recomendaciones a seguir. La acción 1, en el cual su finalidad es la de abordar los retos de la economía digital, pues es la que nos está llevando ahorita a analizar más a fondo esta situación e implementarlo en nuestro país. Pero pues todo esto deviene de todos estos organismos internacionales, no es una invención de nuestros gobernadores en el tema del impuesto al comercio exterior, plataformas digitales. Todo esto deviene de expertos en temas internacionales, ya discutida y analizada. Ahí se atiende a la reforma fiscal de 2020. Como bien lo hemos platicado en otras sesiones anteriores, tiene también incidencia, por ejemplo, en los temas de la ley antilavado, con el tema de todas esas reformas fiscales, en el tema penal. Todo viene de presiones de organismos internacionales, entonces, más o menos para que nos demos una idea del por qué, ¿no? Este grupo de expertos también establecen que los principios aplicables al comercio exterior establecen un principio de neutralidad en el cual consiste en que se debe de ser equitativo entre lo convencional y las nuevas formas del comercio electrónico, situando a estos contribuyentes a situaciones análogas y a niveles de imposición de manera igual, de manera equitativa. Derivado de todo este análisis, se concluye que existía una competencia desleal de proveedores no residentes en el país y de los que están a comparación de los proveedores nacionales de servicios digitales, ya que estos sí estaban obligados a enterar y trasladar el IVA por estos servicios prestados. Muy bien, entonces, bueno, para no variar en muchos temas que agobian a nuestro país, como bien afirmabas el tema o comentabas el tema del lavado de dinero, el tema de 69B, este tema no es ajeno a recomendaciones internacionales, ¿no? Podemos decirlo así. Ahora, en este orden de ideas, ¿qué es lo que podemos entender o debemos entender como lo que es la plataforma digital? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Yo cómo lo identifico? Perfecto. Bueno, pues una plataforma digital es un sitio de Internet que almacena información de alguna empresa, de algún usuario, para lo cual estos pueden acceder y ofrecer sus servicios o bienes. Esto se ha convertido en un canal de comunicación importante para empresas que quieren llegar a otras partes del país o del mundo de manera ilimitada ante todos los usuarios a los cuales también se les ofrecen estos servicios o bienes, y esto agiliza también tiempos de respuesta, etcétera. La verdad es un beneficio para los empresarios. Sí estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué
¿qué tipo de comercio, qué tipo de negocio puedo yo hacer a través de las plataformas digitales? Por ejemplo, una de las más conocidas, ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, Uber en el tema de transporte terrestre, Uber Eats para el tema de entrega de alimentos, Airbnb, las personas que se dedican a rentar bienes inmuebles, una serie de servicios que se ofrecen por este medio de plataformas. Una pregunta. Si ahorita, con todo esto de la pandemia, en donde se está haciendo lo que es el trabajo a distancia, el teletrabajo, ese tipo de cuestiones que, bueno, algunos le llaman el dichoso home office, que finalmente eso pues no existe en nuestro país, pero bueno, yo soy, alguien de la profesión, un contador, que bueno, ahora veo una productividad en trabajar de esta forma, y entonces con mis clientes, pues todo lo hacemos a través de los sistemas cibernéticos, los correos electrónicos, las videoconferencias, y así es como le voy dando la atención a mis clientes, ya sean clientes locales o clientes foráneos. ¿Eso sería comercio electrónico? Bueno, depende de la plataforma en la cual nos situemos. Recordemos que toda esta reforma viene encaminada para las personas que perciben ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet, mediante cualquier plataforma tecnológica en aplicaciones informáticas y similares, como ahorita usted bien lo menciona. Viene ahora en una nueva sección en la ley del ISR, en su título 4, capítulo 2, sección 3, y el tema de los servicios digitales de intermediación entre terceros, en su nueva sección de la ley del IVA, capítulo 3 bis, sección 2. Entonces, sí entraría cualquier tipo de servicios en aplicaciones informáticas. Sí, pero entonces, en el caso concreto, yo que estoy, por ejemplo, inscrito a Tarjeta Federal de Contribuyentes como en el régimen de honorarios o en la actividad empresarial y servicios profesionales independientes, yo caería en este esquema, en el de plataformas digitales. O sea, la respuesta sería sí. No se escucha lo que... Sí, comentaba que entonces, retomando la pregunta, ¿sí? Si yo soy una persona física, ahí sí... perdón. Sí, ahí ya se escucha. Sí, ahí ya se escucha. Sí. Híjole, perdón amigos, tenemos una pequeña falla técnica. Esperemos que vamos a ir a una pausa en lo que resolvemos este detalle. Consultorio Fiscal Radio. Un día como hoy, pero de 1909, en Londres, el Congreso de Química Aplicada debatía la protección de las patentes. Un día como hoy, pero de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciaba una visita oficial de 3 días al Reino Unido con la finalidad de negociar bilateralmente futuras alianzas económicas con la aún entonces primer ministra, Theresa May. Consultorio Fiscal Radio. El egresado, la importancia de su opinión. Hola, mi nombre es Montserrat Gómez Larios, egresada de la licenciatura en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, generación 2015. Me encuentro trabajando para un despacho de servicios contables, fiscales y financieros, específicamente en el área fiscal para el sector financiero. Nuestra profesión nos permite adentrarnos en varias industrias de la economía, por lo que considero importante que, como parte de nuestra formación, nos permitamos investigar y actualizarnos sobre los diferentes sucesos nacionales e internacionales de la industria que más nos interesa, logrando de esa forma conocer el ambiente en que nuestros conocimientos pueden impactar, así como ampliar nuestra visión del mundo.
De esta forma, por ejemplo, puedes conocer diversas disposiciones emitidas por las autoridades que regulan al sector financiero en México, tal como la Circular Única de Bancos emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o las normas internacionales de información financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, entre otras regulaciones que intervienen en tu vida profesional y te dan oportunidad de incrementar tu valor como profesionista. El egresado, la importancia de su opinión. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya corregimos este pequeño detalle técnico que se presentó por el tema del Internet. Ya ven que se ha estado saturando mucho esto del Internet. Bien, continuando con el tema. Entonces, Elizabeth, ¿quiénes serían los obligados a estar en este régimen o con estas obligaciones, mayormente en este régimen fiscal? Sí, claro. Como mencionaba hace rato, las personas que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Por ejemplo, es el caso de las personas que rentan un inmueble a través de estas plataformas, las personas que a lo mejor prestan un servicio para entrega de alimentos, en el caso del transporte terrestre. Todo este tipo de personas son las que ahorita, se podría decir, tienen esta obligación de sujetarse a estas nuevas disposiciones. Recordemos que se publica el 30 de octubre por el dictamen de reformas fiscales de 2020, entre las cuales tiene modificaciones a esta ley del ISR y ley del IVA. Estas retenciones de plataformas tecnológicas a usuarios, en su artículo 113A de la ley del ISR, establecen las tablas correspondientes a las tasas de retención sobre los ingresos mensuales que las plataformas deben de retener a usuarios de acuerdo a ingresos obtenidos a estas. Ojo, también se aplica estas tasas cuando una parte del pago se realiza directamente de los usuarios o adquirentes. Por ejemplo, una persona que renta un bien inmueble, no sé, a lo mejor para fines de semana o como sea, ¿no? Tiene esta aplicación por Airbnb, que es un ejemplo. Tiene rentas por esta aplicación, pero aparte los usuarios de manera directa le realizan depósitos a esta persona por estos bienes inmuebles. Existen esta tabla para este tipo de cálculos que se tendría que hacer para poder entregarlos, cumplir con la parte fiscal de manera adecuada. Recordemos que la prestación de transporte terrestre, de pasajeros, entrega de bienes, existe una tabla en la cual va de los 5,500 que lleva una retención del 2% y hasta más de 21,000 pesos que lleva una retención del 8%. En la enajenación de bienes y prestación de servicios, que va desde los 1,500 con una retención del 0.40% y más de 100,000 con una retención del 5.4%. Bueno, también mencionando el artículo 18b de la ley del IVA, se consideran servicios digitales los que se proporcionen mediante aplicaciones en formato digital a través de Internet u otra red, siempre y cuando se cobra una contraprestación. Esto es muy importante. Si esta plataforma no cobra una contraprestación, no se tiene la obligación de cumplir con estos lineamientos. Okay. Por ejemplo, la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, etcétera, como lo establece el artículo 18 en su fracción primera, siempre y cuando exista una prestación nos tenemos que apegar a esto. Hay ciertas dudas que tienen las personas, por ejemplo, nos dicen, si alguna revista electrónica o, por ejemplo, el periódico, ¿no? Siempre y cuando se reciba una prestación, sí tiene un cobro de en estos lineamientos, pero si es de manera gratuita no tenemos por qué apegarnos o pagar
un impuesto, una retención. Ok. ¿Y esta retención, quién está obligado a efectuarla? Son las personas que ocupen estas plataformas, las personas que den esos bienes, que ofrezcan esos bienes, servicios. Y, por ejemplo, en el caso de Netflix, una persona que tenga este servicio de Netflix, en el caso del IVA, pues el usuario final es el que pagaría este impuesto. En este sería el caso. Todas las personas que ocupen este tipo de plataformas y reciban estos beneficios. Ok, entonces el usuario es quien está obligado a hacer la retención. Y esa retención... Las plataformas son las que tienen que hacer la retención a las personas que ofrecen estos servicios o bienes. Muy bien, o sea, el quien otorga el servicio de la plataforma es quien le va a hacer la retención a quien realiza la actividad, ¿es correcto? Claro que sí, las plataformas, por ejemplo, a las personas que tienen los vehículos de Uber para transporte terrestre de pasajeros, las plataformas le retienen a las personas que entregan los alimentos a domicilio, las plataformas que, por ejemplo, tienen a las personas que ofrecen los bienes de hospedaje por medio de sus plataformas, a ellas son a las que se les va a retener ese impuesto. Claro, y eso así como bien dices, los que brinden el servicio de la plataforma, si cobran, ¿sí? Cuando cobran al usuario que a través de ellas hace la promoción de sus servicios o de sus arrendamientos, como mencionaban, en el momento en que hagan la venta, van a tenerles sobre la venta que ellos realicen. Claro. Sí, sobre los ingresos que ellos perciban existen unas tablas que, si nos permiten, podemos integrar más adelante, en los cuales, como comentaba hace rato, como ejemplo, se especifica que, por ejemplo, para la prestación de transporte terrestre y de pasajeros, entrega de bienes, va desde los 5,000 pesos con una tasa de retención, 5,500, perdón, con una tasa de retención del 2% y hasta 21,000 pesos o más con una tasa de retención del 8%. Es un ejemplo nada más. Claro. Entonces, los que se excluyen expresamente como servicios digitales sería la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicos. Recordemos otra vez, siempre y cuando no se cobre una contraprestación. Muy bien. Los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos no se aplicará lo dispuesto en la fracción segunda de este artículo 18 cuando se trate de servicios de intermediación que tengan como objeto la enajenación de bienes muebles usados. La carga fiscal del IVA de los servicios digitales, como lo comentaba hace rato, recaerá en el consumidor final. Por ejemplo, como comentaba hace rato, el tema de Netflix. En este servicio sí se les enteró a los usuarios que iba a haber un incremento en sus pagos porque ellos están teniendo el tema de que van a recaudar ese IVA y poder enterarlo al fisco. Entonces, sí, la carga final de este impuesto es para el usuario final. Y esto nada más para tenerlo claro, aplica para personas físicas y morales, nada más para físicas, nada más para morales, ¿para quién aplicaría esto? Claro, es para ambos, para personas físicas y morales, nada más que pues en este caso las empresas o personas físicas que tengan un RFC en el cual ocupen este tipo de plataformas o utilicen estos servicios, pueden obtener un efecto neutral al acreditar este impuesto. Este sería un beneficio para ellos, ya que estas plataformas tienen la obligación de expedir el CFDI enterando los impuestos de los cuales están haciendo el cobro. Y en general de estos contribuyentes, específico en estos contribuyentes, ¿cuáles serían las obligaciones que ellos tuvieran para efectos fiscales? Perfecto. Bueno, las obligaciones fiscales para los intermediarios de servicios digitales, para los intermediarios sería inscribirse en el RFC como personas retenedoras y tramitar la e-firma. Sería también designar ante el SAT a un representante legal y proporcionar domicilio fiscal en México para hacer cumplir estas obligaciones fiscales.
También se debe de hacer ante el público, se debe de dar a conocer los precios de los bienes y servicios de manera expresa y por separado. En el tema del IVA, sí se debe de mencionar específicamente, y emitir y enviar electrónicamente este comprobante fiscal que ampare el pago de la contraprestación cuando así lo solicite el receptor, y expedir el comprobante a la persona física a la que se le efectuó la retención. Enterar la retención que se haya realizado mediante la declaración mensual y proporcionar la información de cliente al SAT, por ejemplo, como es el RFC, la CUR, la institución financiera a la cual está trabajando, la clave interbancaria, el monto de las operaciones que están manejando. En el caso de servicio de hospedaje, la dirección del bien inmueble. Todo esto lo podemos encontrar en el artículo 18J. Estas serían las obligaciones para el tema, para las plataformas. Esas sus obligaciones generales. Me imagino que al igual, si no cumple con las obligaciones, tendrán alguna repercusión. Sí, claro, sí, porque, bueno, estos lineamientos vienen establecidos dentro de la ley, ahora en el artículo 18J. También, bueno, en tema de la resolución miscelánea, existen ciertas reglas en las cuales se da la forma de actuar en cuanto a presentaciones de avisos que tienen que cumplir tanto los usuarios de estas plataformas como los mismos dueños de estas plataformas para poder llevar a cabo todas estas actividades comerciales. Recordemos que pues también hay algunas personas que ya venían manejando este esquema a través de regla miscelánea. Esta regla miscelánea solamente va a tener vigencia hasta el 31 de mayo. Recordemos que todo esto que viene de reglamentación nueva a este tipo de plataformas se viene a colocar a partir del 1 de junio. Estas personas que anteriormente llevaban este esquema en el cual antes podían estar en el régimen de incorporación fiscal, que ahora ya no se les permite, ahora tienen que emigrar a actividades empresariales, no tienen la obligación de presentar este aviso. La autoridad en automático va a actualizar estas obligaciones dentro del RFC del contribuyente. Lo que sí se les recomienda a los contribuyentes es que revisen su situación fiscal para que en efecto la autoridad se den cuenta ustedes de que la autoridad realizó correctamente este cambio. Si no, tendríamos que presentar avisos. Por ejemplo, en la regla 12.3.91, en la solicitud de inscripción al RFC de personas físicas, sería para el tema de la inscripción, contenida en el anexo 1A, es solicitar la generación de la contraseña conforme a la fecha de trámite 7 Código Fiscal de la Federación, solicitud de generación y actualización de contraseña. Recordemos que esto es muy necesario para poder nosotros entrar a la plataforma del SAT y poder verificar que efectivamente los datos que tenemos ante la autoridad sean los correctos. En la regla 12.3.2 del aviso de actualización de actividades económicas y de obligaciones, en su ficha 71, el aviso de actualización de actividades económicas y de obligaciones en su anexo 1A, mediante el caso de aclaración en el cual se utilizará la etiqueta ingresos a través de plataformas, indicando la descripción de la actividad. Ese es solamente en el caso de actualización. Recordemos que algunos contribuyentes no llevaban este esquema, por eso les menciono. Ahorita es importante que si a partir, por ejemplo, si inician operaciones ante el RFC a partir del 1 de junio de este año, se tienen 30 días para poder presentar este aviso y también a su vez poderle advertir a la autoridad cuál esquema es el que se va a tomar, por ejemplo, esquema de retenciones, o esquemas de pagos provisionales. Es muy importante tener en cuenta esto
y estar bien enterado de toda la información que ha emitido la autoridad referente a esta situación, porque sí hay muchas dudas al respecto de esto. O también pues es recomendable asesorarse de una persona que conozca del tema. Todo esto para efectos de no caer en incumplimientos en este tipo de situaciones. Hay algunas personas que tienen duda y nos dicen, yo ya venía tributando en este esquema, con este cambio que ahorita la autoridad nos está haciendo cumplir, de ya no pertenecer al RIF, el régimen de incorporación fiscal, y actuarnos y pasarnos a actividad empresarial, yo voy a tener que presentar declaraciones. Recordemos que todo es un caso en concreto, hay que analizar cada situación en específico. Como les comentaba, los que ya venían tributando en ese esquema no están obligados a cumplir con este aviso. La autoridad en automático tiene que dar esa actualización, pero también es nuestra obligación cumplir con verificar en el portal que efectivamente estemos en el ramo que la autoridad nos menciona. Muy bien, sí, de hecho, por todas estas falta de claridad en el adecuado o preciso manejo de este régimen de lo que son las plataformas digitales, por ahí algunos empezaron a solicitar, y derivado también, ahora el pretexto que hay para todo también es el tema de la pandemia, o a lo mejor no necesariamente pretexto, ¿no? Sino el tema del encierro a muchos no les ha permitido colocarse adecuadamente o estar activos adecuadamente para todo ello. Y se estaba pidiendo una prórroga de la entrada en vigor de estas disposiciones, de lo que es el régimen de plataformas digitales. ¿Hubo ahí algún comentario así de la autoridad? No, esto ya entró en vigor a partir del 1 de junio de este año. Ahorita lo único pues es, como les comentábamos, para las personas en cuanto tengan su primer actividad de enajenación de bienes, de renta de algún inmueble, de prestación de algún servicio, se cuenta con 30 días para poder ingresar el aviso de elección de la retención definitiva. No es tan variable el caso de el esquema en el que se venía manejando al esquema actual. Algunas personas a lo mejor lo pudieran ver como una menor carga administrativa el hecho de que las plataformas les retengan este impuesto. La autoridad pensó en esto, dice, para poder facilitar todo este cumplimiento, tanto para los usuarios de las plataformas como para las plataformas, lo ideal sería que la plataforma le retenga al usuario y esta misma entere estas retenciones, evitándole así la carga administrativa al usuario. Pero, como lo comentaba hace unos momentos, cada caso en específico tiene sus particularidades. ¿Por qué? Porque algunas personas que venían trabajando con actividades empresariales ya tienen ciertas deducciones las cuales pueden utilizar y poder pagar una menor cantidad del impuesto, tal vez menor que las tasas de retenciones que ahorita se están aplicando por medio de las plataformas digitales. Entonces, todo va a depender. Si solamente nos dedicamos a prestación de bienes, la venta, enajenación de bienes, prestación de servicios por medio de plataformas digitales, o también tenemos otra actividad. Okay, sí, por ejemplo, es uno de los casos que también luego nos preguntan es, yo ya venía tributando, por ejemplo, en el RIF, y yo tengo una tienda de abarrotes o algún negocio, es la única separación va a ser que plataformas digitales ya no la vamos a poder trabajar en RIF, pero el negocio que ustedes tengan, que es un abarrote, una tienda de ropa, lo que sea, que igual no exceda de los 2 millones anuales, pueden seguir trabajando con ese régimen de incorporación fiscal. Y el tema de plataformas digitales, llevarlo a lo que ahorita la autoridad, por medio de los lineamientos, nos está estableciendo, que lo manejemos en estos capítulos. Es muy importante valorar, como les comentaba, cada caso en concreto.
hay muchas inconformidades por parte de los contribuyentes en los que nos dicen, bueno, ¿habrá alguna estrategia para poder pertenecer en el RIF? Y bueno, pues nosotros algunas veces, pues sí les comentamos, pues sí puede existir alguna estrategia. ¿Por qué? Porque se supone que este régimen de incorporación fiscal es una facilidad que le dio la autoridad a este tipo de contribuyentes. Entonces, a lo mejor algunos llevaban ya 3 años, 2 años, 1 año tributando en este régimen, y ahorita con este cambio de la autoridad, ven ellos una afectación económica para el efecto del pago de los impuestos. Entonces, sí hay inconformidades en esta situación referente a plataformas digitales. Pero como lo comentaba hace un rato, el tema de algunos otros negocios que pudiesen tener estos contribuyentes, lo pueden seguir manejando dentro del RIF. Solo que ahora uno de los puntos importantes para aplicar una retención por medio de plataformas electrónicas, digitales, es que no rebase los 300,000 pesos anuales. Esa es una parte muy importante que se debe de cuidar. Si no, no aplicaría el tema de retenciones y se tendría que ir a pagos provisionales. Ese es un punto muy importante que se debe de observar, en el cual la autoridad nos pide una estimativa de cuántos son los ingresos que nosotros pensamos percibir. Fue el mismo caso que se hizo con el RIF, que nos establece la autoridad. Si tu estimación de ingresos no rebasa de los 2 millones, puedes seguir tributando en este régimen. De lo contrario, pues se cambiaría. Entonces, sí es una situación que debemos de analizar muy específico, por eso la autoridad nos da un poco más de tiempo para poder presentar estos avisos de elección de retención definitiva. Porque recordemos que esta elección va a ser durante los próximos 5 años. Si nosotros elegimos el esquema de retención, va a ser por 5 años. Si elegimos el esquema de pagos provisionales, también será por los próximos 5 años. Entonces, sí hay que analizar bien nuestra situación en el tema del manejo de los negocios, cuáles son las erogaciones que nosotros pudiéramos tener y pudiera contribuir a un impacto menor en el pago de los impuestos. Todo esto siempre lo hemos dicho, ¿no? Siempre cumpliendo con lo que la autoridad nos establece, pagando de manera adecuada, pero haciendo un análisis a fondo. Muy bien, pues amigos, es importante que analicemos, saquemos bien nuestros números, el tema también de la forma de tributar nuestras conveniencias, conozcamos este régimen de una forma adecuada. Vamos a ir ahorita a una pausa y continuamos con ustedes hablando del tema de plataformas digitales. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 739, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Pedro Gaitán Ángeles analiza con lujo de detalle todos los pormenores y riesgos del postulado del negocio en marcha para las entidades económicas tras los efectos del COVID-19. Por su parte, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador examina cada uno de los aspectos y lineamientos que las empresas deben de considerar para la reapertura de actividades económicas tras la emergencia sanitaria y ante el inicio, en junio, de una nueva normalidad. Todo ello como parte de esta nueva sección y los detalles que nos trae quincenalmente respecto a la actuación permanente sobre el COVID-19 y sus efectos en el ámbito fiscal, legal y contable. Mientras tanto, Sergio Santinelli Grajales informa puntualmente sobre las disposiciones de las autoridades en cuanto a la ampliación de los plazos para el aviso de actualización de socios y accionistas por parte de las personas morales. Además, podremos encontrar artículos sobre la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, las retenciones del IVA e ISR a plataformas digitales, la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, aspectos generales para conocer más a fondo detalles de la publicación de jurisprudencia y tesis aislada, así como novedades de Prodecon en relación a su propuesta al SAT para agilizar la devolución del IVA, así como sobre sus cursos talleres en línea mediante webinar para personas
físicas que presten servicios o vendan bienes a través de plataformas digitales. Estos y otros temas de gran interés en el número 739 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración Unida, trabajando a distancia. Consultorio Fiscal. Un día como hoy, pero de 1909, en Londres, el Congreso de Química Aplicada debatía la protección de las patentes. Un día como hoy, pero de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciaba una visita oficial de 3 días al Reino Unido con la finalidad de negociar bilateralmente futuras alianzas económicas con la aún entonces primer ministra, Theresa May. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Bien, amigos, pues esa es nuestra revista de la Facultad de Contaduría y Administración. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos están haciendo favor de acompañarnos en el programa. A Clirecon Contreras, a Luis Renata, a Rubén Herrero, a Lucero Díaz, a Inarex Álvarez, a Connie Alonso. Hay algunos más que no sé por qué no puedo, no me permite ahorita verles, ver los demás, pero permítanme un momento, no esté jugando aquí con mi teléfono, sino que estoy viendo, ¿sí? Igual a Coco Pérez, a Genaro Ceballos, a Miguel Ángel Martínez, un homónimo, muchas gracias, al licenciado Edwin Vargas, a Genaro Ceballos, a Eliseo González García, a Genaro, Genaro nos hizo una pregunta, ahorita vamos a pasar al tema de las preguntas. Nada más quiero agradecer igual a César Sandoval Salinas, a Elizabeth Arisbe, a Marisela Santos, a Ositeres. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Y vamos a algunas de las preguntas que nos hacen favor de hacernos. Y estas preguntas, déjenme ver también. Hay una pregunta que no sé por qué ya no alcanzo a ver, también al doctor Rubén Santillana Latriste, gracias por estar con nosotros. Él hizo una pregunta en el cual es muy importante el tema de identificar. Se habla aquí de lo que es la intermediación. Entonces, en este punto de la intermediación, él pregunta o comenta, más bien no es una pregunta que él hace una aseveración que es digna de analizarse. Finalmente estamos hablando de lo que es el derecho fiscal, y el derecho fiscal pues se ayuda mucho de lo que es otras áreas del derecho. Así lo establece el artículo 5º, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, en donde, al hablar de cuestiones de un régimen de incorporación fiscal, o este nuevo régimen, que de alguna forma se están ubicando en lo que es la parte de actividades empresariales, y al hablar de actividades empresariales en materia fiscal tenemos que referirnos al artículo 16 también del Código Fiscal de la Federación, fracción primera, donde no nos remite de forma expresa, pero se refiere que a los actos de comercio, esta intermediación es un acto de comercio, y de ahí vamos al artículo 76 del Código de Comercio. El Código de Comercio, si mal no recuerdo, son 29 fracciones que es en donde nos va diciendo cuáles son los actos de comercio, y la última fracción dice, y cualquier otro de naturaleza análoga a los ya mencionados. Entonces, en este orden de ideas, al hacer precisiones respecto de, por ejemplo, la correduría, la intermediación, la comisión,
todos esos servicios, esas actividades que son empresariales, y después ahí tenemos otro recoveco con el artículo 185, si mal no recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo, en donde también tiene que ver con una cuestión laboral. Entonces, todo esto pues como que pareciera que es se puede hacer una problemática, pero no, yo digo, hay que clasificarlo, qué es lo que está pasando en este orden de ideas, y aquí el punto medular es el tema de la intermediación. Si se pudiera cambiar en el servicio que presta la plataforma por otro concepto que no sea justamente la intermediación. Aquí, pues bueno, evidentemente tendríamos que atender cuál es la finalidad que se lleva con esta reforma que ya entra en vigor a partir de este 1 de junio. Tenemos que ver cuál es la finalidad que se tiene, ¿no? Pero si aquí haciendo un llamado o un recordatorio a lo que establece el artículo 6º, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, respecto a que cuando dice que la contribución se causa conforme se realiza la acción jurídica o de hecho prevista en la ley. ¿Qué es lo que la ley está previendo? La intermediación. Entonces, si la ley prevé la intermediación y yo ya uso otra figura diferente de la intermediación que está dentro del derecho y lo puedo hacer, pues yo creo que atendiendo esa pregunta, a esa consideración o ese análisis, pues podría yo estar en posibilidad de salir de este esquema porque ya no estaría yo en la intermediación. Entonces podría estar en otra situación jurídica. No olvidemos que también en la materia fiscal hay dos conceptos importantes que tener en cuenta, que es el hecho generador y el hecho imponible. Entonces, el hecho imponible es lo que la ley me está estableciendo, en este caso la intermediación, y el hecho generador es la conducta que realiza el gobernado, el contribuyente, que se ubique en el supuesto previsto por ley como hecho imponible. Entonces, si no me ubico en el supuesto, creo que es una consideración muy importante en el tema de igual asalto, como comentaba la contadora Elizabeth Leiva, digno de analizarse, ¿no? Para ver si puedo o no puedo salir de este esquema que estamos platicando el día de hoy, que son de las plataformas digitales. No sé cuál sería tu consideración, Elizabeth, al respecto. Sí, claro, en efecto, pues como lo comentaba hace rato, ¿no? Cada caso es muy específico y se tiene que analizar a fondo cuáles pudieran ser los beneficios de poder quedarse en este sistema, en estos lineamientos, o tomar alguna otra estrategia para poder llevar a cabo un pago de impuestos de manera correcta, pero con una menor carga en el pago de los mismos. Siempre va a haber una estrategia para esto. Bien, vamos a ver algunas preguntas, si me lo permites. Bueno, muchas gracias, mandan saludos, pasa que la transmisión ya está un tanto cuanto mejor, muchas gracias. Ya ven que está fallando ahorita en esos puntos. Dice, Ocitri pregunta, ¿puede comentar por favor los efectos, pide que si pueden comentar los efectos de las personas morales que realizamos pagos a extranjeros por conceptos de servicios digitales en materia de IVA? ¿Sí? Podemos decir que se regula en el IVA virtual. ¿Así lo comenta? Perdón, no le escuché bien. Perdón, no sé si me pudiera repetir la pregunta, sí, por favor. Pregunta que si se puede hacer algún comentario respecto a las personas morales que hacen pagos a extranjeros por concepto de servicios digitales, ¿sí? En materia de IVA, si podemos decir alguna regla, se regla, es decir, que se regula el IVA virtual. Sí, no sé. Bueno, recordemos que como hace rato les comentaba, ¿no? Se concluyó que existía una competencia desleal de proveedores no residentes en el país a comparación de los proveedores nacionales de servicios digitales. Muchos proveedores de estos servicios digitales son residentes en el extranjero, son personas que no tienen sus establecimientos en México. Por esto viene este tema de las regulaciones. Por ejemplo, si alguna persona que tiene un servicio, por ejemplo, de Netflix, que es un prestador de servicios en el extranjero, las personas morales aquí en México, no sé, a lo mejor una persona moral en el cual tenga su sala de
de espera de clientes y proveedores y que ocupa este servicio, puede hacer deducible con su CFDI que expida esta plataforma digital este pago del impuesto, poder hacer la reducción del impuesto que ya pagó con lo que ya se ha cobrado en sus actividades diarias. Entonces, hay un beneficio en estas situaciones, por eso se le pide a las personas, a las plataformas digitales que nos expidan estos comprobantes fiscales para que nosotros podamos hacer uso de ellos y poder reducir el pago de nuestros impuestos. Por eso ya se logró ese equilibrio, ¿no? Esa competencia desleal que había en estos proveedores de servicios digitales. Muy bien, muy bien. También Connie Alonso dice, pregunta, ¿cuándo un RIF también está por plataforma vendiendo productos, pierde la facilidad de RIF? Sí, claro, igual como comentaba hace un rato, hay personas que ya traían este esquema de retenciones por plataformas digitales en RIF, la autoridad lo autorizaba, pero ahora a partir del 1 de junio ya no será posible, pero las actividades, como comentábamos hace rato, ¿no? Alguna tienda de abarrotes, venta de ropa, no sé, de zapatos, artículos, los que sean, podrán seguir manejando esa actividad en el régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando igual no rebasen los 2 millones, y el tema de plataformas digitales, manejarlo dentro de lo que son las retenciones que se harían por medio de plataformas, o no sé si ahorita pudiera platicar acerca de los supuestos que se pudieran dar y que las personas tengan una visión de qué sería lo mejor para elegir en estas situaciones. Hay algunos que van a tomar la opción de pagos provisionales, como lo comentaba hace un rato, ¿no? Porque tienen comprobantes en los que pueden llevar a cabo una reducción en el pago de esos impuestos, pero todo va a depender de cada caso en específico. No sé si ahorita ya pudiera hablar de ese tema. Claro, no, por supuesto. De hecho, nuevamente agradezco a todos nuestros amigos que nos hicieron favor de escribirnos. También por esta vía buscaremos darles respuesta. Ahorita, bueno, por virtud del tiempo y seguir platicando del tema, pero vamos a darle respuesta a las preguntas que amablemente nos hacen favor de mandarnos. Sí, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues como comentábamos hace rato, ¿no? Vamos a las obligaciones de las personas físicas. En el tema del pago del IVA, van a existir los pagos definitivos siempre y cuando se presenten los avisos. Esta se presenta por medio de una declaración mensual de impuestos federales, en el cual se pudiera acreditar y disminuir el pago del IVA de los gastos, o acreditar la retención del IVA y presentar declaraciones informativas. Esta declaración de pago definitivo de ISR, de ingresos percibidos a través de plataformas digitales, se deberá de presentar a través de declaración de pago definitivo de ISR en personas físicas, plataformas digitales. Es muy importante presentarla exactamente como lo comento, ¿no? En declaración de pago definitivo de ISR de personas físicas, plataformas digitales. Esto es más tardar al día 17 inmediato siguiente al que corresponde el pago. Para el caso del IVA. Pagos definitivos con un aviso de manera opcional. En el artículo 18I nos establece que los ingresos de plataformas digitales, en el que también pueden entrar lo que son sueldos e intereses, el retenedor, en este caso, presenta la declaración de pago de retenciones, no presenta declaraciones mensuales el usuario de esta plataforma. La persona física no presenta declaraciones informativas y el IVA retenido es un pago definitivo. En este esquema es el que les comentaba, en el que la autoridad busca de cierta forma evitarle esta carga administrativa a estos contribuyentes, que la retención la haga la plataforma y de esta forma cumplir. Pero hay algunos que a lo mejor no les va a convenir por lo mismo que comentaba hace un rato. Van a tener ellos CFDIs por gastos,
van a tener erogaciones que les van a ayudar a reducir la carga de pago del impuesto. Los pagos definitivos, puede presentarse un aviso opcional, pero siempre y cuando, por ejemplo, en ingresos de plataforma digital y directo de los usuarios, como bien lo comentaba hace rato, va a haber contribuyentes en los que, por ejemplo, renten un bien inmueble y la plataforma de Airbnb, un ejemplo, recibió el arrendamiento por el bien inmueble de 3 fines de semana, pero un usuario de manera directa le hace llegar a este prestador del bien inmueble un ingreso, no sé, por 2,000 pesos. Esta persona va a tener la obligación de presentar un pago provisional por depósito directo o informarle a la plataforma de que obtuvo un ingreso adicional a partir de la información que la misma plataforma recibió. Esto en el artículo 18M. El retenedor declara el pago de las retenciones de IVA, el IVA retenido, y se considera un pago definitivo. La persona declara pagos provisionales definitivos de IVA de personas físicas por cobros directos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que pues a la autoridad se le tiene que enterar de manera, ¿cómo les podemos decir? Correcta todos los ingresos que obtuvimos. Recordemos que también ahorita pues la autoridad está fiscalizando todas las cuentas, por ejemplo, las cuentas bancarias. No porque a lo mejor yo tuve ingresos de manera directa, como lo comentaba con sus clientes, y diga, pues es que la plataforma no se enteró de que yo tuve un ingreso y yo solamente me voy a quedar con este esquema de retención de plataformas y me voy a ir a esta facilidad que nos está dando la autoridad, que solo por retenciones y cumplir con mis obligaciones. No, es importante cumplirla de manera adecuada. Que el contribuyente esté consciente de que todos los ingresos que perciba por estas actividades los entere de la manera en que las autoridades nos los establecen, ¿no? La autoridad nos está dando esa facilidad en el pago de retenciones, en el tema de pagos provisionales. Solamente hay que ver cuál es la que mejor nos conviene y de esta forma llevarlo de la mejor manera. Recordemos que también para poder entrar a este esquema de retenciones con estas facilidades en el que la autoridad nos dice, para el IVA sería el 8%, el usuario de esta plataforma le tiene que dar a la plataforma su RFC, todos sus datos fiscales, para que ésta a su vez le haga la retención del 8% y no del 16%. Esto también es algo muy importante, ¿no? Darle a estas plataformas toda la información que la autoridad nos está requiriendo, como hace rato lo comentaba. ¿Cuál es la obligación de las plataformas? Enterar a la autoridad toda la información de estos usuarios, sus cuentas bancarias, los movimientos que tienen con ellos, a fin de cumplir de manera correcta con todos estos lineamientos. Muy bien, pues amigos, vean, y repito, es de mucho análisis el tema, qué es lo que me va a convenir para tomar decisiones en función cuando uso yo el tema de las plataformas. Vamos a ir ahorita a nuestra cápsula del déficit y regresamos con ustedes. Consultorio Fiscal Radio. El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay!, enamora. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Panorama laboral en México en época de la pandemia. Uno de los problemas estructurales que padece la economía mexicana desde hace décadas es el del empleo,
que se traduce en desempleo, subempleo, empleo informal, precariedad, subcontratación, inestabilidad laboral y falta de seguridad para los trabajadores, entre las más importantes. Esta situación se ha agravado con la pandemia de coronavirus 19. Señalamos algunas de las cifras más importantes difundidas por el INEGI en sus resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el primer trimestre de 2020, es decir, antes de la pandemia. La población desocupada es de 1.976.060 personas, lo que equivale al 3.5% de los 57.3 millones de mexicanos que forman parte de la población económicamente activa. La población subocupada, trabajan menos de lo que podrían, afecta a 4.987.567 trabajadores, lo que representa el 8.7% de la población económicamente activa. Quizá el problema laboral más grave del país es el de la informalidad, que afecta a más de 32 millones de mexicanos y a sus familias, lo cual representa el 56% de la población económicamente activa. Somos un país de informales, personas que no cuentan con seguridad social ni contratos laborales. Un dato importante es que 12.4 millones de personas trabajan por cuenta propia y 2.2 millones de trabajadores no reciben remuneraciones. Otro dato destacable del informe del INEGI es que 22.5 millones, 48.2%, estaban ocupados en micronegocios, 8.5 millones, 18.2%, lo hacían en establecimientos pequeños, es decir, el 66.4% de la población económicamente activa trabajó en micronegocios o en pequeños establecimientos en condiciones precarias, sin estabilidad laboral ni seguridad social. A partir de marzo de este año, al juntarse los problemas económicos estructurales del país con las crisis económica y pandémica, la situación laboral para muchos mexicanos se ha agravado y en muchos casos llega a ser cuestión de supervivencia. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 3 meses han perdido su empleo más de 550,000 trabajadores, que vienen a sumarse a los 2 millones de desocupados que antes de la pandemia no tenían trabajo. Si sumamos a los desempleados que ya había y les agregamos los desocupados que ha causado la crisis pandémica, al disminuir las actividades económicas, se obtiene una cifra total de desocupados de 2.5 millones de mexicanos con afectación a sus familias. Quienes más han padecido el problema son los que laboran en la economía informal, vendedores ambulantes de todo tipo, tianguistas, taxistas y una gama grande de personas que no cuentan con un trabajo digno o decente, es decir, sin estabilidad ni seguridad laboral. Además, de acuerdo a diversas proyecciones, es muy probable que la economía mexicana medida por el PIB tenga una caída cercana al 10% en 2020, lo que aumentaría el desempleo hasta en 2 millones de personas más. Es necesario y urgente que el gobierno tome medidas para proteger el empleo, para promover la creación de empleos dignos o decentes para mayor número de mexicanos. Proteger tanto el empleo como la salud es proteger la vida. En déficit, con José Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal. Radio. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien amigos, agradezco que continúen con nosotros. Estamos platicando del tema de plataformas digitales y bueno, para efectos de apremiar el tiempo, es explotarlo lo más posible. Dentro de este análisis que tienen que hacer los contribuyentes para tomar las opciones, ¿qué opciones tendrían ellos por tomar? Sí, claro. Bueno, pues como comentaba hace rato, que estaba hablando en el tema de las retenciones. Cuando es por retención, la plataforma lo retiene, estos impuestos, a los usuarios de estas plataformas. La plataforma tiene la obligación
de enterar estos impuestos a la autoridad. El usuario ya no tiene la obligación de presentar alguna declaración, pero sí tiene la obligación de presentar el aviso ante el cual le da a conocer a la autoridad que se está apegando a esta facilidad en el cual la plataforma le va a retener este impuesto. Los usuarios ya no van a tener la obligación de presentar declaraciones anuales, pero igual, recordemos, para poder quedarnos con el tema de retenciones por plataformas digitales, es importante que tengan en cuenta que no deben de rebasar los 300,000 pesos anuales. Algunas personas luego nos preguntan, oye, pero si, por ejemplo, estoy en el caso de sueldos y de intereses, ¿es 300,000 pesos por todo? No, solamente es 300,000 pesos por plataformas digitales. Okay. ¿Es específico no por ese concepto? Sí, claro, no tiene afectación el tema de los sueldos o de los intereses. Nada más que, pues, no tiene incidencia esos conceptos dentro del régimen. Recordemos que también algo muy importante es que para que esa retención solamente sea del 50%, por ejemplo, en el caso del IVA, y que sea un 8% y que no sea un 16%, se le tiene que proporcionar toda la información que la plataforma nos pida, importante el RFC. Si no le damos a las plataformas toda la información que nos solicitan, pues tampoco podemos tener esas facilidades. Entrando al tema de los pagos provisionales para efectos del ISR, en este caso la persona física podrá presentar una declaración provisional. En esto, pues es incluir todos sus ingresos, ya sea por medio de plataformas o los directos por medio de sus clientes. Se podrán deducir los gastos, es lo que les comentaba. Cada caso tiene su particularidad y a lo mejor a algunos les va a dar un beneficio llevarlo de esta forma. Se podrá acreditar el ISR retenido por la plataforma, eso también es importante. Sí va a tener que presentar declaraciones anuales. La declaración anual, en este caso, pues deducir, tener el caso de las deducciones autorizadas, las deducciones personales. En este caso, pues sí es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el plan a seguir de estos contribuyentes? Hay unos que tienen un plan fiscal muy específico, ya muy robustecido y dicen, ¿sabes qué? Pues a mí me conviene mejor llevarlo por pagos provisionales porque tengo las deducciones autorizadas, ya tengo la retención de la plataforma, tengo mis deducciones personales para mi declaración anual, etcétera. El cálculo de las tarifas se aplica conforme a la sección primera de actividades empresariales del capítulo segundo. Ojo, cuando se opte por considerar retenciones como pago definitivo, deberán de presentar el pago provisional de ISR a través de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales. Es igual, aquí tiene que ser específico, presentarlo a través de esa declaración. La vuelvo a repetir, es la declaración provisional o definitiva de impuestos federales. Ese es para pagos provisionales. Este es igual a más tardar al día 17 del mes inmediato al que corresponde el pago. Para pagos definitivos, si se presenta el aviso en tiempo, la tasa de retención es menor, como les comentaba, aplicando la información del RFC. Es obligación del retenedor enterar las retenciones y, como les comento, en el caso de que las plataformas retengan el impuesto, este contribuyente no está obligado de presentar una declaración anual, de no rebasar los 300,000 pesos, por ejemplo. En pagos definitivos, si se presenta en tiempo el aviso en el cual se está adhiriendo el pago de actividades por actividad empresarial o pagos provisionales, si recibes un ingreso por plataformas y directo de los usuarios, como lo comentaba hace rato, pero este es en pagos provisionales, el anterior era por plataformas solamente, en sueldos e intereses, aplica el artículo 113A, último párrafo.
el retenedor declara las retenciones de plataforma digital y la persona física presenta la declaración de pago definitivo de ISR de personas físicas de plataformas tecnológicas. Esto es para los depósitos directos de los usuarios. Se considera también un pago definitivo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Esta incluye los ingresos de la plataforma digital y los directos por los mismos clientes, como el ejemplo que les comentaba. Si yo rento una casa y me hacen 3 depósitos por Airbnb y uno directo de los clientes, aplica este supuesto y en igual se acredita el ISR retenido y en este caso pues no se podrían deducir los gastos. En este caso, el cálculo del impuesto respecto de las tasas del 113A son tasas de causación de declaración definitiva. En este caso, pues no se presenta una declaración anual porque nos estamos adhiriendo a estos lineamientos. Recordemos, hay que analizar bien cada caso. ¿Por qué? Porque cada uno, el que elijamos, ya sea por retenciones o ya sea por provisionales, tendrá una vigencia de 5 años. Entonces, por eso la autoridad nos está dando estos 30 días para poder analizar cómo vamos a manejar nuestra situación ante la autoridad. También también la regla 12.2.6 nos establecen las tasas por periodos diarios. Recordemos, no todos van a poder, por ejemplo, en el caso de Uber, no van a hacer pagos mensuales. En algunos casos se tienen que hacer pagos diarios. Entonces, cuando la retención es por día o por periodos distintos y se perciben por plataformas, esto es hay que hacer énfasis en esto, para poder determinar la tasa de retención de manera diaria, semanal, quincenal o de cualquier otro periodo distinto al mensual, se dividirán los montos mensuales, los cuales se encuentran establecidos en las tablas del artículo 113A de la ley del ISR. Esto entre 30.4. Nos va a dar el monto diario. También en base a esto, nosotros podemos establecer cuál va a ser nuestro monto de retención para efecto de pagos provisionales. Es muy importante que tengan en cuenta esta regla, la 12.2.6. Esa sí nos da la pauta para establecer un pago por medio de periodos distintos al mensual. Pudiera ser un periodo de pago diario. Muy bien, pues Elizabeth, perdón, pero también en cuestiones del tiempo, amigos que nos hacen favor de acompañarnos, hagan sus preguntas, por favor, pónganlas en el Facebook, todas les van a ser contestadas en base a la duda. Todavía hay bastante que comentar sobre este tema, ¿no, Elizabeth? Sí, claro, y nos comenta que hay dudas, las vamos a ir aclarando en un momento más. Todas las dudas serán resueltas y las inquietudes que sigan surgiendo a lo largo del día igual las vamos a ir resolviendo. Eso no. Muy bien. No hay... Pues Elizabeth, no queda más que agradecerte el apoyo aquí a la Facultad de Contaduría y Administración Unida, trabajando a distancia. Muchas gracias por tu apoyo, gracias por tus comentarios. Gracias. Y también a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y, insisto, hagan sus preguntas. Hay todavía mucho más que decir respecto de este tema de plataformas digitales. ¿Qué les puedo comentar? Les hago la invitación para el programa de mañana. En el programa de mañana estaremos platicando del plan de acción empresarial ante los nuevos lineamientos que se están estableciendo ante la nueva norma, para la nueva norma, ¿cómo se llama? Entrar a la normalidad, ¿no?, del funcionamiento de las empresas. Ese es un tema muy interesante. También ahí a través de Facebook hagan sus preguntas, porque el programa de mañana, pues bueno, ya fue grabado, que también se pasa los sábados. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Razón de Negocios,
para de hoy en 8. La despedida por parte de nuestro director de la Facultad de Contaduría y Administración, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, nuestro secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en la producción por parte del Departamento de Medios y Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Antonio Calvo, Tania Linares, Jania Sandero, María Romero, Karina Estrada, Virginia Cruz, Juan Flanders y Alan Torres. A todos ellos muchas gracias porque estemos llevando a cabo estemos transmitiendo nuestro programa. Bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes, deseándoles que tengan una muy buena mañana. Hasta pronto. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.